Una viuda lloraba sola mientras caminaba de noche lamentando la muerte de su marido. Al doblar la esquina, palideció al ver a su marido entrar en un callejón oscuro. Marisol Torres era una mujer muy fuerte y decidida. A pesar de estar consumida por la tristeza por la pérdida de su esposo, encontraba fuerzas para cuidar de su hijo, Luca, que tenía apenas 8 años. Todos los días, religiosamente, miraba la última nota dejada por su difunto esposo. Las palabras le daban fuerzas para seguir adelante con la vida y ser fuerte. «Te amo, mi amor, confía en ti misma», decía la nota. Fueron las últimas palabras que él le dejó antes de morir durante su jornada de trabajo como policía. Tras perderlo, el cabello negro de Marisol estaba opaco, sus ojos marrones se quedaron sin vida. Incluso su piel morena parecía mate de tristeza. Apurada con su rutina agitada, guardó el papel en la cartera mientras apresuraba a su hijo para ir al colegio. «Vamos, Luca, no podemos retrasarnos», pedía al buscar la mochila de su hijo. «Sí, mamá, ya voy», respondió Luca apareciendo en las escaleras. El hijo era tan parecido a su fallecido esposo que ella se sentía inmediatamente más alegre al verlo. El niño tenía los mismos ojos grises de Alejandro, un recuerdo del hombre que Marisol amaba. Mientras Marisol caminaba apurada por la calle concurrida al lado de su hijo, cada paso un recordatorio del vacío dejado por Alejandro. ¿Alguna vez pasará esto?, se preguntaba, intentando alejar el dolor que parecía tan fresco como el día en que recibió la noticia de la muerte de su esposo. Marisol estaba distraída, caminando por la acera con su hijo, cuando sus ojos se encontraron con los de un extraño que bien podría ser la imagen viva de Alejandro. El hombre era idéntico a su marido, y al verlo Marisol se congeló, con el corazón latiendo descontroladamente. «No puede ser», susurró para sí misma, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. En ese momento, Luca apretó su mano. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz estaba llena de preocupación, trayendo a Marisol de vuelta a la realidad. «Sí, querido, solo estoy un poco cansada», respondió, esforzándose por sonreír. Pero su mente ya estaba girando, llena de preguntas sin respuesta. Al principio, Marisol creyó que estaba enloqueciendo. «Debe ser un espejismo», pensó para sí misma. Sin embargo, tras unos pasos, Luca también se manifestó. «¿Ese es papá?», preguntó su hijo, tan feliz que Marisol comenzó a pensar que ambos estaban alucinando al ver al hombre. «No, Luca, tu papá está con Los Ángeles», dijo ella con la voz temblorosa. «¿Por qué no entras a la escuela? Creo que a tu profesora le encantará ver el dibujo que hiciste», continuó, entregándole la mochila a su hijo sin apartar la vista del hombre igual a Alejandro. «Es verdad, papá se fue con Los Ángeles. Haré otro dibujo bonito para que él lo vea desde el cielo», dijo Luca antes de despedirse de su madre en la puerta de la escuela. Después de ver a Luca entrar por la puerta del colegio, la preocupación maternal de Marisol se transformó en una curiosidad abrumadora. Pero al volver su atención hacia el hombre que estaba en la acera, ella no lo vio. Él había desaparecido. «¿Estarán Luca y yo volviéndonos locos?», pensó. Habían pasado semanas desde que su marido había muerto, quizás la falta de él estaba afectando sus mentes. Al final del día, Marisol llamó a Carla, la única hermana de Alejandro, pidiéndole que se quedara con Luca por unos minutos. Su cuñada era una abogada brillante y ocupada, por lo tanto Marisol evitaba pedirle ayuda, a pesar de las protestas de la cuñada. «Estás haciendo un buen trabajo sola, Marisol, pero puedes pedirme ayuda, estaré aquí», decía con los ojos fijos en los de Marisol. «Mi hermano estaría orgulloso de ti», dijo Carla, refiriéndose a la manera en que Marisol cuidaba de su hijo. Sin embargo, Marisol aún no se había acostumbrado a cuidar de Luca sola. Acababa de comenzar sus vacaciones de su trabajo como limpiadora, así que era bueno que tuviera las próximas semanas para adaptarse a la nueva vida, pues aún estaba acostumbrándose a la rutina de madre soltera, especialmente porque no podía entristecerse frente a su hijo y necesitaba ser fuerte todo el día. Marisol solo quería unos minutos para caminar y alejar los pensamientos tristes. «No puedo llorar frente a Luca. Necesito ser fuerte. Caminar me ayudará», pensó al salir de casa. Sin embargo, después de algunos metros adelante, el llanto se apoderó de Marisol. «Te extraño, Alejandro», lloró mirando hacia la calle. De repente,
Al mirar hacia el callejón al final de la calle, Marisol lo vio a Alejandro, su esposo, entrando en un lugar oscuro. En un gesto automático caminó hacia él, sintiendo su corazón saltar en el pecho. «Solo puedo estar enloqueciendo», pensó para sí misma. Sin embargo, el hombre se giró hacia ella y sus ojos estaban atentos a Marisol. «Lo siento, no pude evitar notar. Te pareces mucho a alguien que conozco», dijo ella, intentando esconder el temblor en su voz. El hombre estaba vestido con la misma ropa que ella había visto más temprano, cerca de la escuela de Luca, a algunas cuadras de allí. «Ojalá seas Alejandro», deseaba en sus pensamientos. Incluso llevaba el perfume de su marido. «Tiene que ser mi Alejandro», pensaba ella. El hombre la miró con una expresión enigmática, sus ojos grises se ampliaron como si reconociera a Marisol y tratara de disimularlo. «Es curioso que digas eso», respondió, su voz suave pero firme. «Yo no puedo recordar mucho sobre mi pasado. Sufrí un accidente y perdí la memoria, pero hay algo en ti que me resulta familiar de alguna manera». Esas palabras golpearon a Marisol como un rayo. «¿Cómo que no te recuerdas?», preguntó ella, la sorpresa superando su reserva. «¿No sabes quién eres?». Él pasó su mano por el cabello, pareciendo luchar con la niebla de sus propias memorias. «Es complicado. Me desperté en un hospital hace unos meses sin ninguna memoria de mi vida. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera al accidente que tuve. Pero en cuanto a recordar quién soy o quién era, aún es un misterio». Marisol absorbía sus palabras, comprendiendo el peso emocional de lo que acababa de revelar. «¿Y crees que me conoces?», preguntó ella, la esperanza y el miedo bailando en su corazón. Había algunas diferencias en la cara del hombre que eran distintas a las de su Alejandro. Su marido no tenía un brillo cruel en los ojos como el desconocido. Además, el ángulo de la cara era diferente. «¿Recuerdas algo más?», preguntó ella, sintiéndose loca por pensar que podrían ser la misma persona. «No lo sé. De hecho, acabo de mudarme al barrio, así que tal vez sea solo un truco de mi mente intentando llenar los vacíos. Lo siento», pidió disculpas, pareciendo perturbado. «Tengo que irme», dijo antes de empezar a correr lejos de Marisol, como si ella fuera un fantasma, dejando caer un documento de su bolsillo. Marisol intentó llamarlo, pero él la ignoró. «Se te cayó tu documento», gritó ella, pero el hombre siguió corriendo. Ella miró sus manos y observó el nombre impreso en el papel. «Rigo Salazar», leyó en voz alta. Mientras miraba la foto, se preguntaba por qué se parecían tanto. Sin embargo, lo que no salía de la cabeza de Marisol era que el hombre, al verla, actuó como si la reconociera. «¿Cómo es eso posible?», pensó. Decidida a investigar, Marisol volvió a casa con la identidad de Rigo en sus manos. Estaba inundada por una marea de confusión y curiosidad. El encuentro inesperado y las sorprendentes similitudes físicas entre Rigo y su fallecido marido, Alejandro, habían plantado una semilla de duda en su corazón. ¿Podría ser posible? Sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento absurdo de que Alejandro y Rigo pudieran ser la misma persona. Marisol sabía que sonaba a locura, pero tal vez si Alejandro había sufrido un accidente, la cirugía podría haber cambiado ligeramente los rasgos de su cara. No, no puede ser. Sin embargo, una duda persistía, ya que ella no tuvo la oportunidad de despedirse de su marido. Él había sido asesinado durante su trabajo como policía, un crimen tan cruel que no pudo despedirse. «Es mejor que haya visto a mi marido solo en vida», pensaba ella. Pero esto hacía que todo tuviera sentido, ya que Marisol no había visto a su marido muerto. Con esa duda persistente martillando en su mente, Marisol se dirigió a la oficina de Alejandro, decidida a buscar alguna explicación, algo que la policía hubiera pasado por alto sobre la muerte de su esposo. La oficina aún conservaba el aroma de Alejandro de semanas atrás, como si su perfume todavía estuviera impregnado en el papel viejo. Empezó a buscar entre los documentos de trabajo de Alejandro, esperando encontrar algo que pudiera aclarar sus dudas sobre Rigo Salazar. Fue entonces cuando, sorprendentemente, Marisol encontró un fondo falso en el escritorio. Allí había una carpeta discretamente marcada con el nombre de Rigo. Su corazón latía fuerte mientras hojeaba los documentos y fotos que revelaban que Alejandro conocía a Rigo. O tal vez son la misma persona. Marisol observó atentamente las fotos de Rigo,
notando pequeñas diferencias que la separaban de la imagen perfecta de Alejandro en su memoria. Una mirada un poco más dura aquí, un ángulo de la cara ligeramente diferente allí. Aún así, la similitud era innegable. Los documentos sugerían que su marido estaba involucrado en algo peligroso, posiblemente relacionado con el motivo por el cual Alejandro había muerto. En uno de los papeles había una foto de Alejandro, pero el nombre impreso en el papel era el de Rigo, sugiriendo que él utilizaba este nombre como si fuera el suyo. ¿Estaba Alejandro protegiendo a Rigo o se protegía usando su nombre? Se preguntó, más confundida que nunca. La posibilidad de que Alejandro estuviera vivo en algún lugar, quizás sufriendo de amnesia como Rigo había sugerido, era una idea que no podía descartar completamente por más que lo intentara. Determinada a descubrir la verdad, Marisol sabía que necesitaba encontrar a Rigo nuevamente. «Necesito respuestas», decidió, su espíritu impulsado tanto por la necesidad de cerrar las heridas del pasado como por la esperanza, por frágil que fuera, de que Alejandro de alguna manera pudiera estar vivo. Si Rigo realmente sufría de amnesia, tal vez hubiera una chance, por mínima que fuera, de desentrañar los misterios que rodeaban los últimos días de Alejandro y la verdadera identidad de Rigo Salazar. Al día siguiente, tras dejar a su amado hijo en la escuela, Marisol fue hasta la dirección que encontró en los papeles de Alejandro. «¿Debo continuar esta persecución?», pensó, temiendo que estuviera perdiendo la lucidez. «No puedo quedarme con esta duda», decidió al entrar en un edificio antiguo. Marisol tomó la antigua arma de su esposo en su bolso, recordando que él decía que ella tenía manos de pastelera y que nunca debería tener un arma. Ahora veía que Alejandro tenía razón sobre eso, pero no entraría en un lugar con un criminal desprotegida. Aunque todo apuntaba a que su esposo estaba involucrado con la organización criminal, Marisol todavía confiaba en él lo suficiente como para no creerlo, a pesar de que todos los documentos parecían indicar que él había mentido. Mi Alejandro no cometería un crimen y me engañaría de esta manera, pensó al tocar el timbre. El sonido hueco del timbre resonó por el pasillo vacío, aumentando la tensión que Marisol sentía. Esperó, con el corazón latiendo fuerte, pero no hubo respuesta. La puerta permaneció cerrada, un obstáculo silencioso entre ella y las respuestas que buscaba desesperadamente. Tal vez nadie esté en casa, pensó, considerando sus próximos pasos. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a volver a casa sin intentarlo una vez más. Marisol estaba a punto de tocar el timbre nuevamente cuando un vecino salió de un departamento del otro lado del corredor. La observó con una mezcla de curiosidad y cautela. Aprovechando la oportunidad, Marisol se acercó. «Disculpe la molestia. Estoy buscando a Rigo Salazar. ¿Sabe si vive aquí?», preguntó, intentando parecer lo más calmada posible. El vecino la miró por un momento antes de responder. «Rigo se mudó anoche, deprisa, dijo algo sobre tener que irse rápidamente. No dio detalles». El tono de su voz sugería que no le sorprendió la partida repentina de Rigo, pero tampoco tenía más información para ofrecer. Marisol sintió una ola de frustración y desesperación. Rigo había desaparecido, así como la oportunidad de encontrar respuestas sobre Alejandro y las extrañas conexiones que parecían unirlos. Agradeció al vecino, que parecía apurado por ir a su trabajo. Tan pronto como se quedó sola en el corredor nuevamente, recordó que su esposo le enseñó a abrir puertas con un pasador de cabello. En aquella ocasión había perdido su llave y se quedó afuera por horas. Al llegar a casa, el esposo le enseñó a solucionarlo, para que no tuviera que quedarse al sol de nuevo tanto tiempo, siempre preocupado por su bienestar. «Tengo que saber la verdad», murmuró, mirando sobre sus hombros para asegurarse de que ya estaba sola y que el vecino no volvería, antes de sacar el pasador de su cabello y abrir la puerta de Rigo con facilidad. Dentro del departamento, Marisol sintió una mezcla de adrenalina y temor. El espacio estaba silencioso, como si guardase los secretos que ella desesperadamente buscaba. El lugar estaba desordenado, con señales de una partida apresurada, papeles esparcidos sobre la mesa, algunas ropas tiradas en una silla y una taza de café a medio terminar, ahora frío, en la encimera de la cocina. Sabía que estaba escondiendo algo, murmuró. Marisol comenzó a revisar el departamento meticulosamente.
buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la conexión entre Rigo y Alejandro. Fue entonces cuando encontró una maleta con un pequeño diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones que parecían codificadas, imposibles de descifrar de inmediato. Pero al seguir hojeando el diario, encontró algo que la hizo congelarse. Había una foto de Alejandro, claramente tomada años atrás. Estaba sonriendo, con un aspecto alegre. Al lado de la foto, una anotación con la letra de su esposo. La misión se está volviendo peligrosa. Al insiste en que podemos confiar el uno en el otro con nuestras vidas. Espero que tenga razón. Marisol sintió el suelo moverse bajo sus pies. La revelación de que Alejandro conocía a Rigo tan íntimamente y que habían compartido algún tipo de misión peligrosa era una pieza del rompecabezas que nunca esperaba encontrar. ¿Qué estaban haciendo, Alejandro?, murmuró, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Descubrir que su esposo tenía una vida secreta que tal vez llevó a su muerte era casi demasiado para soportar. Allí en el apartamento también encontró muchos documentos falsificados de otras personas, pruebas de una banda fraudulenta. Habían fotos de víctimas y posibles documentos. ¿Cómo pude confiar en ti, Alejandro? Con el diario en manos, Marisol sabía que necesitaba ayuda para descifrar las anotaciones codificadas. Pensó en Luca, recordando cómo a Alejandro le encantaba enseñarle al hijo a resolver rompecabezas. Tal vez haya un mensaje aquí que quería que encontrara, reflexionó, sintiéndose determinada a seguir adelante a pesar del dolor. Marisol continuó buscando, hasta que vio una foto de su hijo y comenzó a temblar. Miró fijamente la foto de Luca, una ola de emoción envolviéndola como una tormenta. La fotografía fue tomada claramente sin que ella supiera, mostraba a Luca jugando en el parque, la alegría inocente de un niño estampada en su rostro. ¿Por qué esta foto está aquí?, se preguntó. Apenas podía formular el pensamiento. La presencia de esa imagen de su hijo en ese apartamento en el escondite de Rigo era una revelación que trajo consigo un nuevo nivel de miedo y preocupación. ¿Por qué Rigo tendría una foto de Luca?, se preguntó, el corazón latiendo descontroladamente. El hallazgo planteó preguntas alarmantes sobre la seguridad de su hijo y la verdadera naturaleza de la relación entre Alejandro y Rigo. La idea de que Luca pudiera estar de alguna forma involucrado o en peligro debido a las acciones secretas de su esposo era insoportable. Con la decisión de proteger a Luca a todo costo, Marisol guardó cuidadosamente la foto junto con el diario. Sabía que no podía ignorar el descubrimiento. Si le hacen daño a mi hijo, acabaré con ellos, se dijo a sí misma, furiosa como una leona defendiendo a su cachorro. Esto la motivó a fotografiar todo lo que había allí. Al continuar su búsqueda por el apartamento, Marisol encontró un pendrive escondido dentro de un reloj de mesa. Instintivamente entendió que ese dispositivo podría contener información crucial sobre la misión mencionada en el diario y posiblemente explicar la conexión entre Rigo y Alejandro. Con el diario, la foto de Luca y el pendrive en mano, Marisol sabía que la próxima etapa de su búsqueda requeriría cautela y astucia. Necesito ser inteligente sobre esto. No puedo poner a Luca o a mí misma en más peligro, pensó, ya planeando cómo acceder a la información del pendrive de manera segura y quién podría ayudarla a descifrar las anotaciones codificadas en el diario. La búsqueda de la verdad sobre su marido se había transformado en una determinación para proteger a su hijo. Nada era más importante que mantener a Luca seguro. Sin embargo, todo parecía cada vez más peligroso de lo que preveía. Voy a descubrir qué estabas tratando de decirme, Alejandro. No es posible que siempre me hayas mentido, dijo, más decidida que nunca a seguir las pistas que él había dejado atrás, sin importar cuán sombrías o profundas fueran. Por más que todo estuviera en contra del marido, Marisol no podía creer que el hombre que amaba fuera capaz de algo tan malo que involucrara a su hijo. Recordó todas las palabras bonitas que Alejandro decía. «Confía en ti misma, lo lograrás», exclamaba cuando ella le contaba que su sueño era tener su propia pastelería. Sus amigas solían burlarse de ella, por ser una empleada doméstica que quería tener su propia tienda de dulces. Incluso cuando parecía imposible, Alejandro creía en ella y le decía palabras dulces. ¿Cómo podría ser un criminal? De repente la luz del apartamento se apagó, como si alguien hubiera desactivado el interruptor principal del edificio.
La oscuridad repentina engulló el apartamento, dejando a Marisol inmovilizada por el choque. Apenas tuvo tiempo de procesar el cambio antes de sentir una mano presionar firmemente contra su boca, silenciando cualquier grito que pudiera escapar. Su corazón se disparó, el miedo corriendo por sus venas como hielo, y entonces esa voz, una voz que conocía mejor que la suya propia, susurrando peligrosamente cerca de su oído. «No te metas en esto, Marisol. Ve a casa, te amo, mi amor». Esas palabras, dichas con la voz de Alejandro, enviaron olas de confusión y desesperación a través de Marisol. ¿Cómo podría ser posible? Se retorció intentando liberarse, pero las manos que la sujetaban eran demasiado fuertes. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, las manos la soltaron, y el silencio cayó sobre el apartamento oscuro nuevamente. «Estoy loca», pensó, mientras intentaba ver a su esposo en medio de la oscuridad. Marisol se quedó quieta por un momento, intentando recuperar el aliento, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho. «Alejandro», susurró en el apartamento oscuro, pero no hubo respuesta. Cuando sus ojos empezaron a ajustarse a la oscuridad, buscó frenéticamente cualquier señal de su presencia, pero estaba sola, y para su horror, se dio cuenta de que la foto de Luca que tenía en su mano había desaparecido. Pánico y desolación la inundaron mientras la realidad de la situación se asentaba. La voz de su esposo, la foto de su hijo desaparecida, todo eso significaba que la situación era mucho más peligrosa y personal de lo que jamás podría haber imaginado. Marisol se sintió aturdida, traicionada e increíblemente sola en la oscuridad. Necesitaba salir de allí, y rápido. Con manos temblorosas, Marisol guardó el pendrive en su bolso, decidida a dejar el apartamento antes de que quienquiera que fuera volviera. Sin embargo, fue instintivamente recogiendo todo lo que encontraba y poniéndolo en el bolso para tener pruebas. «Tengo que sacar a mi hijo de la escuela, ya no es seguro», pensó, una determinación feroz reemplazando el miedo. Sin embargo, recoger todos los documentos en la oscuridad llevó más tiempo del que le habría gustado. Cada célula de su cuerpo quería correr a casa con Luca, hacia la seguridad de su hijo, pero necesitaba tener algo contra esos criminales, en caso de que intentaran algo contra su pequeño. Al buscar a Luca en el colegio unas horas más tarde, se dio cuenta de que algo estaba mal. Los niños jugaban en el patio bajo la supervisión dispersa de los maestros, pero Luca no estaba entre ellos. Su paso rápido se convirtió en una carrera hasta la sala de la maestra, donde fue recibida con una expresión de sorpresa y preocupación. Su corazón ya latía a un ritmo alarmante. «Marisol, pensé que Luca ya se había ido a casa. Su esposo vino a buscarlo hace unos minutos», dijo la maestra, claramente ajena a la tormenta que esas palabras desencadenarían. «¿Mi esposo?». La voz de Marisol era un susurro estrangulado, sus peores sospechas cobrando vida. «Esto no puede estar pasando», pensó con el corazón acelerado. Habían semanas que Alejandro había muerto, pero con tantos problemas en mente, había olvidado avisar a la escuela sobre el suceso. Sin perder ni un segundo más, Marisol salió corriendo del colegio, el pánico y la desesperación dirigiendo sus pasos. Apenas había procesado la situación cuando su celular sonó. Con manos temblorosas, respondió, y una voz distorsionada llenó sus oídos, cuyas palabras cortaron su corazón con precisión quirúrgica. «Marisol, si continúas buscando respuestas, tu Luca no estará seguro. Ríndete ahora y él volverá a casa a salvo», dijo, haciendo que el mundo de Marisol se derrumbara a su alrededor. El miedo de perder a su hijo era abrumador. Continuar su búsqueda por la verdad sobre Alejandro, arriesgando la seguridad de Luca, sería imposible. Nada era más importante para ella que su hijo, pero sabía que su esposo, si estuviera vivo, estaba en problemas. La decisión era torturante, un peso que nunca imaginó tener que soportar. ¿Y si Alejandro está vivo y en problemas? Podría perderlo de nuevo ante estos criminales, pensó, incapaz de creer que su esposo estuviera involucrado con las fraudes. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?». Marisol exigió al hombre del teléfono, intentando controlar el temblor en su voz. «Si le haces algo a mi hijo, te acabaré», amenazó, sintiendo su pecho doler, temiendo por la vida de Luca. «No importa quién soy. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. Ríndete, Marisol, por Luca».
La llamada se cortó abruptamente, dejando a Marisol en un silencio ensordecedor. Las opciones ante ella eran crueles, y el tiempo se agotaba. Con el corazón roto sabía lo que tenía que hacer. «Te amo, Luca, te mantendré seguro, no importa lo que cueste», susurró para sí misma, una promesa silenciosa para el hijo que esperaba poder cumplir. Tardó una hora de angustia, pero pareció como si el tiempo se hubiera detenido hasta que Luca apareció en la puerta. «Mamá, comí helado con papá», dijo con tanta alegría que Marisol tuvo que disimular los miedos que nublaban su mente. «¿Cómo, mi amor?», preguntó, con la voz trémula, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Papá me llevó a la placita y comimos helado. Ya no está en el cielo, mamá», se alegró él abrazando a Marisol. Las palabras de Luca, tan inocentes y llenas de alegría, eran como cuchillos en el corazón de Marisol. El reencuentro con su hijo trajo un alivio inmenso, pero las circunstancias bajo las cuales ocurrió la sumieron en un abismo de incertidumbres y miedo. «Ya no está en el cielo, mamá». ¿Cómo podría Luca hablar con tanta certeza sobre ver a su padre si Alejandro estaba muerto? ¿Y quién era entonces el hombre que se hacía pasar por su esposo, arrastrando a su hijo al medio de esta peligrosa charada? La casa, antaño un santuario de amor y recuerdos felices, ahora parecía una prisión de dudas y secretos oscuros. Marisol sintió el peso de la soledad presionarla por todos lados, incluso abrazando a su hijo. Estaba rodeada de amigos y familiares que insistían en que debía seguir adelante, que insistían en que Alejandro había partido, y que ella se aferraba a fantasías por no poder manejar su pérdida, cuando ella mencionaba que las circunstancias de la muerte de Alejandro eran extrañas. «Te estás creando ilusiones, no hay nada malo, él se ha ido. Deja de desconfiar de todo», decían. Pero ahora, con Luca hablando sobre haber visto al padre, ¿cómo podría Marisol ignorar la posibilidad de que algo estuviera muy mal? La elección ante ella era torturante. Si continuaba buscando la verdad, desvelando la conspiración que ligaba a Alejandro, Rigo Salazar y otros criminales, estaría poniendo tanto a sí misma como a Luca en peligro. Por otro lado, retroceder hacia la seguridad de su soledad significaba ignorar las preguntas que ardían dentro de ella, vivir con la duda y tal vez nunca saber qué realmente pasó con Alejandro. Esa noche, mientras Luca dormía tranquilamente, Marisol estaba despierta luchando con su conciencia. La promesa de mantener a Luca seguro estaba en guerra con su necesidad de buscar respuestas. ¿Qué quería decirme Alejandro? ¿Qué estaba tratando de proteger? La soledad de su búsqueda, una vez un peso soportable, ahora parecía insoportable. La ausencia de Alejandro, la presencia de un peligro desconocido y la imposibilidad de confiar en alguien la dejaron completamente aislada. Finalmente tomó una decisión. Marisol no podía simplemente retirarse, no cuando había tanto en juego. Comenzó a planear cuidadosamente sus próximos pasos, sabiendo que cada movimiento de ahora en adelante necesitaba ser calculado con precisión. Necesitaba proteger a Luca, pero también necesitaba desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de Alejandro. Con determinación renovada, Marisol decidió que, no importa cuán profunda fuera la conspiración o cuán peligroso fuera el camino, encontraría una manera de enfrentarlo. Por Luca, por Alejandro y por ella misma. Marisol pasó la noche en vela, trazando un plan que podría proteger a Luca y al mismo tiempo permitirle continuar su búsqueda por la verdad. Sabía que necesitaba aliados, personas en quienes pudiera confiar implícitamente. La primera persona que vino a su mente fue la única hermana de Alejandro. Como una abogada con recursos y una mente astuta para estrategias, Carla sabría cómo ayudar. Aunque era una de las voces que insistían en que Marisol dejara el pasado atrás, Marisol confiaba en que, cuando se tratara de la seguridad de Luca, ella estaría a su lado sin dudarlo. Por la mañana Marisol se encontró con Carla. Mientras su hijo jugaba en el patio, le explicó todo a su cuñada. La aparición de Rigo, las amenazas, la visita de Alejandro que Luca mencionó y, más importante, su determinación de descubrir la verdad. Carla escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, la preocupación evidente en sus ojos. «No estás sola en esto, Marisol. Vamos a proteger a Luca, cueste lo que cueste. Siempre te admiré por tu fuerza, por cuidar del hijo de mi hermano sola después de que él se fue. Nunca te vi desesperarte, incluso con tu dolor, lograbas cuidarlo con amor. Te ayudaré», finalmente dijo Carla,
su decisión trayendo lágrimas a los ojos de Marisol. Juntas elaboraron un plan para mantener a Luca seguro, alternando su estancia entre familiares de confianza, dificultando cualquier intento de alcanzarlo. Pero sé que tu dolor fue muy fuerte, entonces necesito advertirte que mi hermano murió, Marisol. Si vas tras esta organización puede ser peligroso para ti. Alejandro no puede ayudarte, él realmente murió. Si buscas a estos criminales estarás en peligro. Crees que estoy loca, ¿verdad? Luca también lo vio, argumentó Marisol. No me importa que sea arriesgado. Incluso si estuvieras en lo cierto y Alejandro estuviera muerto, ahora necesito limpiar el nombre de mi esposo. No puedo permitir que, tal vez algún día, sea asociado con una organización criminal, dijo sintiendo las lágrimas correr por su rostro. ¿Y si ella tiene razón? Si de alguna manera lograron engañarnos para que creyéramos que Rigo era Alejandro, pensó ella confundida. Necesito saber la verdad, Carla. No importa cuán doloroso o peligroso sea, no puedo vivir en esta incertidumbre, dijo Marisol firmemente secándose las lágrimas. Estaba decidida, incluso sabiendo que esa decisión podría llevarla a enfrentar fuerzas que no comprendía totalmente. Carla asintió comprendiendo la determinación de su cuñada, pero el miedo por su seguridad era palpable. Entonces lo haremos juntas, pero necesitamos ser inteligentes. Contactaré a algunos amigos que pueden ayudarnos a investigar sin llamar mucho la atención. A medida que las dos mujeres se adentraban más en la investigación, los riesgos se volvían cada vez más claros. Evidencias comenzaron a surgir, sugiriendo que la organización criminal con la que Alejandro podría haberse involucrado era más peligrosa e influyente de lo que habían imaginado. Cada descubrimiento traía consigo un nuevo nivel de peligro, y pronto quedó evidente que estaban siendo observadas. Marisol comenzó a notar autos desconocidos estacionados cerca de su casa, y llamadas telefónicas anónimas con amenazas veladas se convirtieron en una ocurrencia diaria. Memorizaba el número que utilizaban para llamarla. No dejaba pasar ningún detalle, incluso notó que la numeración era diferente a la que la contactaron cuando Luca fue llevado. Sin embargo, la sensación de estar siendo constantemente vigilada era asfixiante, y el aislamiento de sus amigos y familiares, ahora necesario para protegerlos, dejaba a Marisol luchando contra la desolación. La crisis profunda llegó al clímax cuando una noche, al volver a casa, Marisol encontró su residencia revuelta. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro. Estaba en peligro, y Luca también podría estarlo si no desistía de su búsqueda. Sentada entre los escombros de su vida cotidiana, Marisol enfrentó la más dura realidad. Continuar su investigación significaba poner en riesgo no solo su vida, sino también la de su hijo y las personas que amaba. Si Luca hubiera estado en casa cuando los criminales entraron, lo peor podría haber ocurrido. Recordó las palabras de su esposo: cuando un criminal está cerca de ser descubierto, toma medidas exageradas. Es así como los atrapamos, dijo él una vez. Marisol sentía que estaba cerca de descubrir la verdad, por eso vinieron a su casa. Sin embargo, si continuaba, sabía que todo podría convertirse en un problema aún mayor. Marisol sabía que estaba tomando una decisión riesgosa, pero no tenía otra alternativa que denunciar todo lo que había visto. Ya tenía pruebas suficientes para encontrar a los criminales, recopiló todo lo que encontró en el apartamento, en el pendrive y los documentos que Alejandro dejó. Sin embargo, necesitaba una confesión para que todo terminara. Además, a pesar de sentirse sola, la hermana de su marido la ayudó a reunir pruebas, incluso si no creía que el hermano estuviera vivo. Entonces ahora Marisol sabía que estaba sola y que tendría que resolverlo todo. Tengo que proteger a mi familia a cualquier costo, dijo, decidida. La red criminal era una organización muy fuerte, según las pruebas. Actuaban en todo el país chantajeando y falsificando documentos. Incluso se hacían pasar por personas importantes, infiltrándose en las estructuras del poder para manipular eventos a su favor, volviéndose casi intocables debido a la influencia y al miedo que esparcían. Alejandro, de alguna manera, se había involucrado con esta organización, o contra ella, luchando secretamente para desmantelarla o tal vez siendo forzado a trabajar bajo su sombra. Con las pruebas en mano y el peso del mundo sobre sus hombros, Marisol hizo la llamada que podría cambiarlo todo.
El número, que había memorizado a partir de la llamada amenazante anterior, ahora era su única línea directa para enfrentar a la red criminal que había trastornado su vida, y aparentemente involucrado a Alejandro de maneras que aún luchaba por comprender. Ellos necesitan ser detenidos para que Luca esté seguro, Marisol susurró para sí misma mientras marcaba el número con dedos temblorosos. El hombre del otro lado de la línea intentó amenazarla, pero Marisol no se intimidó y acordó un encuentro con él para entregar todo lo que tenía contra ellos. Pueden matarme, pensó, pero ya no había vuelta atrás. No podía permitir que hicieran algo contra su hijo y que mancharan el nombre de su marido. Entonces Marisol, en el apogeo de su fuerza, oró a Dios. Señor, por favor, cuida que ningún mal me suceda a mí o a Luca. Sé que son peligrosos, pero tengo tu protección. Rezó sintiendo una fuerza mayor apoderarse de ella. Al llegar al lugar designado, una zona olvidada y sombría de la ciudad, Marisol sintió su corazón latir fuertemente contra su pecho. Encendió el dispositivo de escucha que la hermana de Alejandro le había dado y procedió hacia la oscuridad. Señor, protégeme, pidió. Fue entonces cuando sintió una mano sujetarla firmemente y tirar de ella hacia la oscuridad. Antes de que pudiera gritar, vio quién era. Alejandro, vivo, frente a ella. El choque y la alegría de verlo nuevamente fueron casi demasiado para Marisol. Pero antes de que pudiera procesar completamente la situación, Alejandro la atrajo hacia sí y le dio un beso apasionado. Ella no tuvo dudas de quién era él. Reconocería ese beso, aunque todo a su alrededor dejara de existir. Tengo mucho que explicar, mi amor, pero ahora necesitamos ser rápidos, dijo Alejandro, su voz cargada de urgencia y alivio por verla. Marisol no podía creer lo que veía. ¿Eres tú, Alejandro? No puedo creerlo, dijo, sintiendo los ojos llenarse de lágrimas. Su corazón acelerado y el amor que la inundó fue suficiente para que ella entendiera que esa era la primera vez que veía a su esposo. Fui una tonta. ¿Cómo pude creer que Rigo podría ser Alejandro? No había forma de negar que su corazón cobró vida al ver a su esposo frente a ella. «Estás vivo, mi amor, no estoy loca», dijo, tanto para sí misma como para su esposo. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, su presencia fue detectada. Hombres que Marisol reconoció de las fotos en el pendrive aparecieron de las sombras, claramente listos para impedir que cualquier verdad fuera revelada. En un acto de coraje desesperado para proteger a Marisol, Alejandro avanzó hacia los criminales. «¡Corre, Marisol! ¡Protege a Luca!», fueron sus últimas palabras antes de que un disparo resonara en el aire. En el caos que siguió, Marisol vio a Alejandro luchar con los hombres, pero luego él y los criminales desaparecieron en la oscuridad corriendo, uno tras otro con las armas en mano, dejándola sola, aterrorizada y confundida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol ahora más que nunca temía haber perdido a Alejandro nuevamente. La desesperación y la incertidumbre la envolvieron mientras huía hacia la seguridad, las palabras de Alejandro girando en su cabeza. Ahora más que nunca estaba determinada a desenmascarar a los criminales y descubrir la verdad detrás del involucramiento de Alejandro, no solo para proteger a su familia, sino para honrar el sacrificio que él parecía dispuesto a hacer por ellos. Temerosa, pero impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, Marisol fue directamente a la comisaría donde Alejandro había trabajado, determinada a exponer todo lo que sabía sobre la red criminal. Llevaba consigo no solo las pruebas reunidas, sino también el peso de una esperanza desesperada de salvar a Alejandro y a Luca. La decisión de la policía de exigir un enfrentamiento final sonó tanto como una sentencia de muerte, como una oportunidad de terminar con esa locura de una vez por todas. Antes de que pudiera formalizar su plan con la policía, el teléfono de Marisol sonó. Una voz fría y calculadora del otro lado de la línea afirmó estar con Alejandro y Luca. «Si quieres que ellos vivan, tendrás que entregar todo lo que descubriste», exigió la voz. Pero ella escuchó el grito de su hijo al fondo y el mundo de Marisol se detuvo. El aire le faltó en sus pulmones y un terror helado se apoderó de ella. Pero al mismo tiempo una determinación feroz la llenó. No se doblegaría ante sus demandas. Encontraría una manera de salvarlos. Con la policía a su lado, Marisol elaboró un plan arriesgado. Ella haría la entrega, pero bajo sus condiciones, asegurando que la policía estuviera lista para intervenir y capturar a los criminales.
salvando a Alejandro y a Luca. Era un juego peligroso, uno que la ponía en riesgo, pero Marisol estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su familia. Era de madrugada cuando Marisol se dirigió al lugar acordado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La oscuridad era densa, pero sabía que ayudaría a la policía a esconderse. Mientras sostenía firmemente un maletín falso, supuestamente conteniendo las pruebas, avanzaba hacia el interior del almacén. Apenas había entrado en el vasto y resonante espacio cuando vio figuras moviéndose en la oscuridad. Entonces, Alejandro fue empujado hacia la luz, visiblemente herido, pero vivo. Marisol casi corrió hacia él, pero se contuvo, recordando el plan. Sin embargo, al ver a su pequeño hijo en manos de esos hombres, sus piernas flaquearon. Mi pequeño Luca lloró al ver a su pequeñín. Era una tortura no poder tocarlo, saber que estaba allí tan cerca y aún así tan inalcanzable. «Suelten a mi hijo y les entregaré todo», exigió Marisol, intentando mantener la voz firme. Rigo emergió de entre las sombras, sonriendo. El sonido de su risa enviaba escalofríos por la espina dorsal de Marisol. «¿Quién eres tú para decidir algo? Somos los dueños de esta ciudad. ¿Crees que lograrás que alguien te crea?», se burló. «Devuelve las pruebas». «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Marisol, intentando ver a su hijo, pero era demasiado oscuro para que su visión captara algo. «Porque Alejandro no quiso cooperar». «Debería haberlo hecho por alguien de la familia, ¿no?», preguntó Rigo, mirando a Alejandro. Marisol estaba confundida, pues conocía a toda la familia de su esposo y nunca había visto a tal hombre hasta las últimas semanas. «No le contaste la verdad a ella, Alejandro», dijo él, volviéndose hacia Marisol. «Él es mi hermano, a pesar de que nuestro padre me abandonó y fingió que yo no existía. Cuando monté esta organización y la policía descubrió, le pedí su ayuda, pero él le dio la espalda a su propia sangre. No dejaré que ustedes acaben con lo que construí», finalizó, dejando a Marisol en shock. «Por favor, suelten a mi hijo», pidió ella, mirando a los ojos grises de Luca. Sin embargo, Rigo sonrió. «Este pequeñito aquí, sabía que mi hermana te había ayudado y imagina mi sorpresa cuando encontré a tu Luca en casa. Él fue el primero en verme, chico listo. Intentó correr para llamar a su tía, pero yo fui más rápido». Rigo concluyó sonriendo. «¿Por qué mentiste? ¿Por qué fingiste ser Alejandro?», preguntó Marisol, recordando cuando lo vio. «Necesitaba saber si él realmente había muerto. La única persona a la que le contaría la verdad serías tú. Así que fingí ser él para ver si decías algo, pero no sabías nada. Sin embargo, me equivoqué, ya que comenzaste a investigarme justo después de vernos», dijo él, lanzando una mirada irritada a Marisol. «Ahora, por tu curiosidad, tendré que matarlos a todos. Ustedes saben demasiado», finalizó, apuntando primero el arma a Marisol. Fue entonces cuando todo sucedió muy rápido. Señales fueron dadas y la policía irrumpió en el almacén corriendo. El caos se instaló mientras Marisol corría hacia Luca para salvarlo. Sin embargo, disparos resonaron en el almacén. Marisol sintió que su corazón se detenía por un momento. Vio a Alejandro luchando contra uno de los secuestradores, cada movimiento suyo marcado por una determinación salvaje de protegerla a ella y a Luca. Y entonces, en medio del tumulto, vio a Luca corriendo hacia ella, los brazos extendidos, sin entender completamente el peligro, pero sabiendo solo que quería estar con su madre. El enfrentamiento estaba lleno de gritos, órdenes y el sonido sordo de cuerpos luchando. Marisol logró agarrar a Luca, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras miraba frenéticamente por Alejandro, intentando asegurarse de que él también estuviera seguro. Cuando la policía finalmente arrestó a todos los hombres, ella lloró. «Gracias, mi Dios, por cuidar de mi familia», rezó mientras abrazaba a Luca apretado contra sí, sintiendo las lágrimas de alivio y gratitud mojar su rostro. Alejandro se unió a ellos, sus brazos envolviendo a su familia en un abrazo que Marisol nunca quiso que terminara. «Estamos juntos ahora. Eso es todo lo que importa», susurró Alejandro, besando la cabeza de Luca y luego los labios de Marisol. La policía le dijo a Alejandro que tenían todo lo que necesitaban para que Rigo y sus cómplices quedaran tras las rejas, así que la familia se dirigió a casa. Marisol todavía no podía creer que su marido estuviera vivo. Se encontraba mirándolo como si fuera a desaparecer. «Te amo, mi amor, estoy bien», decía Alejandro cada vez que sentía la mirada preocupada de Marisol.
Sabía que lo lograríamos, dijo ella, aliviada de que estuvieran a salvo. Carla, la hermana de Alejandro, ya estaba en casa esperándolos. El alivio y la preocupación claramente visibles en su rostro. Lamento mucho no haber llegado antes para evitar que Rigo se llevara a Luca. Invadió mi casa, probablemente descubrió que estábamos investigando y... se llevó a nuestro niño, lloró abrazando a su sobrino. Nunca me lo perdonaría si algo le hubiera pasado, dijo, las lágrimas corriendo por sus ojos mientras se unía al abrazo familiar. Alejandro aprovechó el momento de calma para explicar lo inexplicable. Necesité fingir mi muerte para protegerlos a todos, comenzó, su voz cargada de dolor y arrepentimiento. Pasé toda mi vida creyendo que solo tenía una hermana. Jamás podría haber imaginado que nuestro padre fue capaz de ocultar una información tan importante. Estaba en un día común en el trabajo cuando Rigo se me acercó. Era un criminal, pidiendo que lo ayudara a hacer que un investigador de otra comisaría dejara de investigarlo. Comencé a acercarme y fingí que ayudaría a su organización para reunir pruebas, pero descubrió que estaba investigando. La organización de Rigo era muy cruel, chantajeaban a todos y mataban a aquellos que no podían manipular. Sabía que ustedes estarían en riesgo. Entonces, fingir mi muerte fue la única manera que encontré de mantenerlos a salvo mientras recolectaba las pruebas necesarias para derribarlos. Marisol escuchó, intentando absorber cada palabra. ¿Y Luca?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Fuiste tú quien lo llevó a la plaza?, preguntó sin comprender. Alejandro asintió con la cabeza. Lo último que quería era involucrar a nuestro hijo en esto, pero sabía que estaba en riesgo, así que quise asustarte para que dejaras de investigar, porque sabía de lo que Rigo era capaz. Cuando descubrió que yo estaba vivo, fue tras ustedes, entonces necesitaba actuar. Asustarte para que te escondieras e hicieras lo mismo con Luca, explicó Alejandro sosteniendo la mano de Marisol con fuerza. Te advertí en el edificio que necesitabas dejar de investigar, dijo, pero sonrió. Aún así me alegro de que no me hicieras caso, mi amor. Salvaste a todos nosotros, salvaste a nuestra familia. Te amo, mi amor, te debo mi vida. Sin ti no hay vida, respondió ella llorando. Las palabras de Alejandro se infiltraron en el corazón de su esposa. Contra todas las probabilidades, Marisol había luchado por su familia, exponiendo la red criminal y trayendo a Alejandro de vuelta a ellos. Ahora, con la verdad revelada y la justicia prevaleciendo, podían comenzar a reconstruir sus vidas como una familia. En los días que siguieron, mientras el polvo se asentaba y la normalidad comenzaba a regresar, Marisol, Alejandro y Luca pasaban los días juntos, reforzando los lazos que los unían. Visitaban el parque donde Luca había hablado sobre tomar helado con su padre, esta vez como una familia completa, sin miedos o secretos acechándolos. Prometo que nunca más te dejaré de nuevo, mi amor, dijo Alejandro a Marisol mientras observaban a Luca jugar. Nada más de secretos, nada más de oscuridad. A medida que la vida de Marisol, Alejandro y Luca se estabilizaba tras los eventos tumultuosos, encontraban motivos para celebrar nuevos comienzos. Marisol, con la determinación que la había guiado a través de las sombras, finalmente realizó su sueño de abrir su propia pastelería. Llamada Dulces Esperanzas, la tienda rápidamente se convirtió en un punto de luz en la comunidad, un lugar donde las recetas de Marisol llenaban el aire con promesas dulces y esperanza. Cada pastel, cada dulce, era una celebración de su viaje, de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la alegría. Alejandro, a su vez, fue reconocido por su valentía y dedicación al desmantelar la red criminal junto con su esposa. Mencionaron el esfuerzo de Marisol en una ceremonia en la comisaría. Alejandro recibió una medalla de honor, un símbolo de gratitud y reconocimiento por su sacrificio y coraje. Sus colegas, que una vez lamentaron su pérdida, ahora celebraban su regreso y sus logros. Alejandro aceptó la honría con humildad, señalando que quien merecía la medalla era su esposa, sabiendo que el verdadero premio era poder estar al lado de su familia, libre de las sombras del pasado. La hermana de Alejandro, Carla, estuvo a su lado en estos momentos de celebración. Su presencia un recordatorio constante del apoyo y amor incondicional que les ayudó a superar los desafíos. La unión de la familia nunca fue tan fuerte, y los lazos que los mantenían unidos eran indestructibles.
Una tarde soleada, Marisol y Alejandro realizaron una pequeña fiesta en la pastelería para celebrar la medalla de honor de Alejandro y el éxito del nuevo emprendimiento de Marisol. Amigos, familia y clientes se reunieron, compartiendo risas e historias, mientras Luca corría alegremente entre ellos, su risa llenando el espacio con pura felicidad. «¿Quién lo diría, dijo Alejandro a Marisol, su brazo rodeándola mientras observaban la celebración alrededor. «De todas las batallas que hemos enfrentado, aquí estamos, más fuertes y más unidos que nunca». Marisol sonrió, su cabeza descansando en el hombro de Alejandro. «Lo hicimos juntos», respondió, «y mientras estemos juntos sé que no hay nada que no podamos enfrentar». Y así, entre dulces sabores y recuerdos compartidos, Marisol y Alejandro miraban hacia el futuro, sabiendo que el amor, la valentía y la esperanza eran los verdaderos ingredientes para una vida feliz y plena. Habían encontrado su dulce victoria, no solo en la pastelería de Marisol o en la medalla de Alejandro, sino en el simple hecho de poder estar juntos, como una familia enfrentando lo que sea que el futuro les reservara. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Ahora, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Hasta entonces.